Vamos a devolver la conexión a Juan Gallá para que empiecen con la presentación del estudio de pólizas de ciber de riesgos del mercado asegurador. Adelante, amigos. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha en esta ocasión? Sí. Venga, gracias. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la presentación de este trabajo que hemos desarrollado en colaboración con Legal Risk Lab. Bueno, en la elaboración de este trabajo hemos participado pues un total de 14 personas. Aquí podéis ver eso, pues el nombre de las personas y las entidades en las que trabajamos cada uno de ellos. Curiosamente, pues son 14 también las pólizas que hemos estudiado, pero como mínimo hemos participado 3 personas de AGES y una de Legal Risk Lab en el estudio de cada una de ellas. Este es el cuarto manual que elaboramos y bueno, digamos, los diferentes manuales que hemos ido, en los que hemos ido trabajando, pues no han surgido pues de forma aleatoria. Para gestionar un riesgo, pues lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, y los 3 manuales anteriores pues nos han permitido ir dando pasos para llegar a este. En primer lugar, pues empezamos estudiando la terminología, describiendo,la, seguimos estudiando los principales riesgos que había, para continuar pues estableciendo una prioridad en qué riesgos eran más importantes y cuáles menos. Bueno, la respuesta a qué riesgo más importante pues es depende, con lo cual tuvimos que desarrollar un par de ejemplos para que con esos ejemplos concretos y utilizando el mapa de riesgos pues determinar la importancia de los mismos. El trabajo que vamos a realizar ahora, pues oye, consideramos ya que tenemos unos conocimientos suficientes del riesgo como para empezar a trabajar o a analizar una herramienta importante en la gestión del riesgo, que es su transferencia. Para ello contamos con la participación de 14 compañías aseguradoras que nos entregaron sus pólizas, y también pues con las que mantuvimos una serie de reuniones. Las pólizas que hemos estudiado pues eran pólizas que estaban en vigor a principio de años. En estos momentos puede haber alguna aseguradora que haya modificado o haya cambiado el wording, pero en cualquier caso pues el cambio no es relevante para las conclusiones del estudio, ¿no? Sí que quiero también incidir en que el estudio lo hemos utilizado con pólizas, digamos, estándar. Puede haber riesgos a los que no hagamos referencia y que con una negociación individual y una póliza a medida pues sea posible incorporarlos. Bueno, uno de los apartados que tiene el documento precisamente recoge pues las conclusiones que llegamos tras las conversaciones con las distintas compañías aseguradoras. Y para que iba a ser Alfredo quien nos haga un comentario de estos comentarios generales que aparecen en el documento. Pues buenos días a todos. Como ya ha introducido mi compañero Juan Gallá, a quien aprovecho para reconocer el magistral liderazgo en este trabajo que hoy os estamos mostrando, así como el esfuerzo de cada uno de los componentes de esta comisión y de Legal Risk Lab. Pues durante este proyecto hemos contado con la participación de casi la totalidad de la representación del sector asegurador español en el ámbito del ciberriesgo, y que podéis ver en la imagen que me acompaña, o que se supone que me debería acompañar ahora. Bueno, con estas 14 compañías que ahora se os mostrará, la Comisión Ciber de AGES ha mantenido reuniones durante este año para recabar directamente información sobre las particularidades de sus pólizas ciber. Estas compañías han mostrado nuevamente su disposición para ayudar a AGES en este reto que nos planteamos, y uno de los comentarios que mayoritariamente hemos recibido por parte de ellos es la importancia que tiene realizar este tipo de investigación en un ramo que, como todos sabéis, es el que más ha crecido durante los últimos 5 años y que, en mi opinión, va a seguir esta tendencia durante bastante tiempo. Bueno, como podéis imaginar, el mayor reto, que ya lo ha citado también Juan, ha sido encontrar un modelo homogéneo para poder comparar de una forma razonada y razonable toda la información que cada una aporta, y bueno, esperamos que este esfuerzo os merezca la pena a todos cuando podáis disponer de este contenido. Durante las sesiones que hemos mantenido con las aseguradoras hemos clasificado nuestras consultas en 3 grupos. Cómo es el diseño de la póliza, qué parámetros de tarificación se han utilizado y qué experiencia de siniestralidad nos pueden trasladar. Respecto al diseño de la póliza, pues los aspectos relevantes son que la mayoría de las compañías proceden o tienen base principalmente en Estados Unidos o Reino Unido, lo que les ha permitido disponer pues, de mayor información histórica y estadística en este campo, lo cual pues traslada a sus emisiones locales en España y en el resto de Europa.
El target hacia el que se dirigen estos productos pues queda diferenciado entre lo que son grandes riesgos y pymes, adecuando pues, esos sistemas de tarificación y servicios complementarios pues, al riesgo y las necesidades correspondientes. A su vez, esta segmentación está directamente relacionada con las capacidades disponibles que oscilan entre los 5 y los 25 millones aquí en España. Hemos visto que las compañías someten también a una revisión frecuente de los condicionados, en los que tratan de mejorar la claridad de su redacción pues en base a las experiencias. De hecho, ya lo ha dicho Juan, pues durante el desarrollo de este trabajo han sido varias las entidades que nos han remitido nuevas versiones de las mismas. En cuanto a los aspectos que influyen en el diseño de cada condicionado, es el riesgo de cúmulos uno de los más resaltados por el sector, provocando en la actualidad pues, una alteración de la tendencia, tanto de capacidad, que lógicamente se ha visto reducida, como de endurecimiento en las condiciones. Y por último, en este capítulo, pues la dificultad para los compradores de pólizas ciber es que han de contemplar la contratación de excesos sobre primarios para completar su riesgo asegurable, lo que al final conlleva pues, a una nueva dificultad, ¿no? Dado que determinadas aseguradoras o bien actúan solo en primarios o solo en excesos, siendo los primeros pues, los que tienen unos condicionados difícilmente aceptados por el resto. En cuanto al segundo apartado, el de parámetros de tarificación, estos son variados y con ellos es donde las compañías definen su modelo de suscripción. Vemos que las compañías que dirigen sus productos hacia mercados masivos recogen la información del cliente habitualmente mediante cuestionarios. La cumplimentación de estos cuestionarios ha demostrado pues, ser compleja para los asegurados, dado su extremado nivel de detalle y la dificultad tanto en su obtención como en su cumplimentación, bien por desconocimiento en ocasiones o incluso por confidencialidad, lo que ha llevado a tomar alternativas pues, por parte de los aseguradores para garantizar unos mínimos de referencias para valorar el riesgo. Entre estas alternativas, pues algunas compañías se decantan por crear facilities que agilicen esa colocación a través de la mediación con de unas garantías estándar siempre que cumplan pues, unos valores preestablecidos. Para estas se tienen en cuenta datos como la facturación, tipo de actividad, ubicación, exposición geográfica, dimensión, número de registros de carácter personal, subcontratas, siniestralidad, medidas de control de seguridad IT, etcétera, ¿no? Que estas habitualmente pues, han de aportarse. Y luego, como otras de las alternativas que se impone principalmente para el middle market y el corporate, las compañías añaden roadshows con los asegurados, donde se matizan determinada información, especialmente de carácter técnico y de cumplimiento regulatorio. Normalmente estos se mantienen reuniones con distintos responsables de las áreas, como aparte de los gerentes de riesgos y los responsables de seguros, pues los CISOs, DPO, responsables de auditoría legal, etcétera, ¿no? Como medidas adicionales, algunas aseguradoras han incorporado el uso de herramientas de rating o scoring externas. Algunas son de brokers, otras son de proveedores de IT, que permiten una valoración del riesgo ciber expuesto de ese asegurado. Estas herramientas lo que hacen es bucear en las bases de datos de Internet y especialmente pues en la dark web, donde pues, poder identificar si registros, dominios, datos de algún tipo pertenecientes al asegurado pudieran estar expuestos en mercados ilícitos y que pudieran incrementar su exposición a posibles extorsiones o ataques. Ya en un nivel superior también encontramos compañías que basan sus criterios en la internalización de conocimientos técnicos, dotando de formación a sus equipos de suscripción para entender mejor las características de cada futuro cliente. La parte negativa es que no siempre se encuentran en local y hay que encontrarlos en los hubs continentales o las sedes principales de estas compañías. Vemos también otra serie de acciones que tienen muy buen encaje en los asegurados, como son las píldoras formativas, tanto de concienciación como de tendencias en la ciberseguridad de sus negocios, así como la elaboración de simulacros de siniestros o la aportación de información de ciberinteligencia desde los propios vendors de las compañías, pues que permiten al final generarles un valor diferencial a la hora de seleccionar una aseguradora. Entre estas 14 pólizas analizadas también encontramos dos modelos de gestión de siniestros. El de aquellas que disponen de un panel de vendors especialistas para cada uno de los servicios incluidos, respuestas a incidentes, soporte legal, gestión de crisis, etcétera, y aquellas que además de los paneles incluyen un coordinador de incidentes, que al final es el que se encarga pues, de la labor de seleccionar y establecer las comunicaciones con cada vendor reportando pues, de manera integrada, ¿no?, la información de la compañía.
En cuanto a las capacidades, y especialmente tras el estallido del COVID-19, sumado al actual endurecimiento del mercado, hemos percibido que la tendencia es de reducción en su oferta. En cambio, hay otras compañías que están ganando cuota de mercado, bien en primarios, bien en excesos, debido a la necesidad de construir esas capas de capacidad necesaria por los clientes. Y en cuanto a los sectores de actividad, algunas compañías tienen limitada su suscripción a sectores como el financiero, IT, sanitario, media, transporte, logística, administraciones públicas también y utilities, aunque hay otras que sí que también pueden considerar dichos riesgos en algún caso. En cambio, hay determinadas actividades que tienen difícil su transferencia, siendo estas las relacionadas con las apuestas online, gaming, pornografía o procesadores de pago, por ejemplo. Y bueno, y luego por último, en cuanto a la siniestralidad ciber en España, pues dado el poco recorrido que aún tiene el mercado, entre comillas, ¿no? Pero en líneas generales podemos decir que aún no es muy alta, siempre comparándola con otros mercados más maduros como es el americano o el británico. Lo que sí se puede ver es que precisamente en el mercado americano predomina la preocupación por los aspectos regulatorios y en Europa en general ha sido pues, la pérdida de beneficios la que ha venido marcando los intereses de los compradores hasta que entraron en vigor las directivas europeas como la GDPR o la directiva NIS y a partir de ese momento pues, lo que se ha notado es una mayor tendencia a la cobertura de los aspectos regulatorios, especialmente los vinculados a la protección de datos. Respecto a la tipología de ataques que activan las pólizas ciber, ya en otros paneles ya se ha mencionado, pues la mayor preocupación de las compañías está siendo el ransomware, tanto por el alto impacto como su cada vez mayor frecuencia año tras año. Y bueno, inclusive debido a las distintas variantes, ¿no? que existen que al final complican técnicamente evitar este tipo de incidentes. Para ello, las compañías aseguradoras están poniendo pues, mayor énfasis en la concienciación a nivel general de sus clientes mediante campañas o ejercicios que les preparen ante estas cibercrisis. Disponer al final de una adecuada política de ciberseguridad, pues alineada con la gerencia de riesgos corporativa, que permita identificar estos riesgos ciber en la organización, al final se está convirtiendo en un must, que las compañías aseguradoras comienzan a valorar, incluso algunas a exigir, para una posible contratación y o renovación. Dentro del panel de servicios que ofrecen casi la totalidad de las aseguradoras, pues es el de primera respuesta el más relevante por su criticidad en cuanto a la detección y mitigación del incidente, pero también es el más caro por su grado de especialización. Tras los ransomware, al final, o sea, el efecto en pérdida de beneficios que generan los mismos, nos encontramos con las circunstancias que acompañan el pago del rescate de los ciberdelincuentes, que ellos exigen para devolver la información al afectado, que es enfocado con distintas perspectivas. Respecto a sectores, hemos visto que el bancario sigue siendo el más afectado por los ciberataques. Y ya por último, pues otra de las consecuencias de los grandes siniestros ocurridos a nivel europeo es la de los saltos laterales, incluso transfronterizos, de esos ataques, lo que provoca una mayor dedicación e impacto para su mitigación. Sin olvidar, lógicamente, el tiempo de que estos siniestros pueden estar vivos y que han llegado a ser incluso de varios meses, ¿no? Bueno, espero que estas conclusiones os hayan servido a todos, aunque podréis revisarlas en el documento que AGERS pondrá a vuestra disposición tras el evento de hoy. Pues un saludo a todos y doy el paso a mi compañero Juan nuevamente. Gracias, Alfredo. El núcleo de nuestro trabajo pues ha consistido en la elaboración de 3 tablas. Al final lo que estamos haciendo es un trabajo comparativo. Comparar implica homogeneidad y por lo tanto pues esta es la primera dificultad que nos hemos encontrado a la hora de elaborar este trabajo. O sea, cada compañía aseguradora pues tiene un modo distinto de describir las condiciones para transferir este tipo de riesgos. En algunos casos la diferencia es importante, en otras pequeña, pero siempre las hay. Incluso, bueno, pues muchas veces nos encontramos con que la misma palabra o el mismo término, pues dependiendo de la póliza en la que nos encontremos, tiene un significado u otro. No van a ser significados diametralmente distintos, pero sí lo suficientemente importantes como para determinar que esto estaría cubierto o no estaría cubierto, ¿no? En el eje, bueno, en las líneas, pues tenéis lo primero que hicimos fue buscar las pólizas cuáles eran los hechos que activarían la misma, ¿no? Y hemos encontrado pues un total de 17. Habrá ocasiones en donde un mismo hecho puede llevar la combinación de
varios de ellos. O sea, pues, por ejemplo, una amenaza de ciberextorsión puede haber venido acompañada antes de un ataque de ransomware que haya provocado un daño a los datos y a su vez esto haya provocado una paralización del servicio. O sea, con lo cual tendremos que ver en algunos casos pues, que puede haber de estos hechos activados en paralelo. En la parte superior, pues tenemos fundamentalmente los hechos pues, relacionados con reclamaciones y por lo tanto pues cubiertos deberían estar cubiertos por responsabilidad civil, y hacia el centro y abajo pues son los daños propios. Abajo del todo tenemos sobre todo los relacionados con pérdida de beneficios. Los colores son muy importantes en la interpretación de esta tabla. En el eje, más las columnas, pues son las distintas compañías o pólizas que hemos estado estudiando, y ya digo, los colores tienen mucha importancia. Empezamos por bueno, el que aparece aquí como rosa pálido, ¿no? Que eso significaría pues que ese hecho pues no lo cubre o no activaría la póliza pues número 1 o número 2, dependiendo de dónde esté. O sea, si tomamos, por ejemplo, pues la póliza número 1, pues sí, pues tenemos que en este caso no cubre los actos incorrectos en la prestación de servicios de tecnología e información, esto es una responsabilidad civil profesional, y los daños en la información si se destruye el hardware o por errores administrativos, tampoco el uso no autorizado de la red de comunicaciones o la modificación de precios por ciberataque. Los otros colores pues también tienen su importancia. Ya estamos diciendo que con el resto la póliza lo cubre, pero el ámbito de aplicación pues puede ser muy distinto. A priori, pues lo que podríamos pensar es que una póliza de ciberriesgos cubre pues, los daños que tengamos en el sistema de información del asegurado. Eso pues lo representa el color azul. Pero puede haber ocasiones en donde ese ámbito sea más pequeño y no nos limitemos a los sistemas de información del asegurado, sino solo a aquellos que él gestiona, con lo cual quedarían fuera todos los servicios que tengamos externalizados. Eso lo representa el color violeta. Hay que también indicar que aunque las pólizas, o muchas de ellas, excluyan los servicios, que se estén proporcionados por proveedores externos, es posible pues, contratar una ampliación de cobertura que, nominando a determinados proveedores, pues se pueda ampliar el alcance de la póliza. Y por último, en verde, pues tenemos los casos en donde el alcance de la póliza va más allá del sistema de información del asegurado. Por ejemplo, nos encontramos en el caso de violación de datos personales, que lo tenemos representado con un color verde, pues la póliza cubriría no solo los daños que se produzcan como consecuencia pues, de una violación de datos dentro del sistema de información de la compañía, sino también fuera. O sea, si tuviéramos una violación por información que se encuentra en soporte papel, pues también la póliza pues se activaría, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos el verde sería el color más deseado, el azul el segundo, el violeta el tercero, y el rojo pues implicaría pues que eso no está cubierto, ¿no? En las dos columnas que tenéis a la derecha del todo, pues ahí figuran de las 14 compañías aseguradas, pues cuántas cubren ese hecho, ¿no? Violación de datos personales, pues la cubren 14. Violación de información, pues una menos, 13. A la derecha de todos tenéis el porcentaje de compañías pues que cubren ese evento, ¿no? Perdón, que ese evento daría lugar a la activación de la póliza, ¿no? Y por lo tanto habría alguna cobertura detrás, ¿no? Bueno, pues de aquí podemos sacar unas primeras conclusiones y es ver qué ofrecen las compañías en general del mercado, que si nos quedamos pues del 90 para arriba, pues podemos encontrarnos con que la violación de datos personales, la violación de información, las reclamaciones sobre seguridad en la red, los actos incorrectos en medios de comunicación, la amenaza de ciberextorsión, los daños a información como consecuencia de ataques informáticos, la infracción por normativa de protección de datos, el fallo del sistema por errores del asegurado y el fallo del sistema por ciberataque. Esto, pues prácticamente, pues si no son las 14, son 13 las que cubren, ¿no? Por no, bueno, pues ir cobertura a cobertura, pues podemos fijarnos en lo contrario. ¿Qué es lo que es poco habitual encontrarnos y que asegurarían menos del 20% las aseguradoras? Pues por un lado, pues los actos incorrectos en la prestación de servicios de tecnología e información. Y aquí estamos hablando pues de responsabilidad civil profesional. Hay una póliza que sí que lo cubre. Pues lo mismo nos encontramos con el uso no autorizado de la red de comunicaciones. Y por último, pues también hay un par de compañías que ofrecen la pérdida de beneficios como consecuencia de que en un ciberataque modifiquen los precios y yo haya estado un tiempo vendiendo por debajo del precio que tenga establecido, ¿no? Vale. Pues bueno, pues una vez que vemos cuáles son los eventos que activarían la póliza,
la siguiente pregunta que nos haríamos es, vale, pues este evento activa la póliza, pero realmente ¿qué coberturas o servicios, ¿no?, me va a ofrecer la compañía aseguradora? Si podemos pasar la transparencia, por favor. Bueno, eso nos lo encontramos en la siguiente tabla. Vale. Aquí, bueno, pues hemos utilizado, como la tabla es, bueno, tiene muchas columnas, pues hemos utilizado pues una codificación que hemos utilizado en la tabla anterior, ¿no? Con lo cual se puede buscar la relación entre una cosa y otra, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que nos planteamos, encontrado pues un total de 29 pues servicios o coberturas que ofrecen las distintas pólizas analizadas. Podríamos haber redondeado incluyendo 30 si metemos lo que es los servicios de tasación de daños, ¿no? De los servicios periciales, ¿no? Pero que esa, como la ofrecían todas, pues no la hemos metido, ¿no? Por entender lo que representa esta póliza. Bueno, por un lado eso, a la izquierda aparecen fundamentalmente servicios relacionados con las reclamaciones y a la derecha pues van más los relacionados con daños propios, ¿no? En la primera columna, pues lo que figura es el número de aseguradoras, que esto lo hemos sacado de la tabla anterior, pues que se activarían con ese evento. Y luego a continuación, pues vamos teniendo unos porcentajes. Esos porcentajes, pues lo que indican es, pues sobre las aseguradoras que cubren ese evento, qué porcentaje de aseguradoras pues tienen a disposición del asegurado pues las coberturas o servicios que tenemos en las diferentes columnas. Pues por ejemplo, ¿no? La RC2 se corresponde con violación de datos, perdón, de información. Hay un total de 13 aseguradoras que lo ofrecen. Todas, las 13 aseguradoras, pues ofrecen tanto pues los daños reclamados como los gastos de defensa. Por eso tenemos un 100%, ¿no? Tenemos que el 100% está sobre el número de aseguradoras que cubren ese evento. O sea, pues nos podemos ir, pues bueno, pues por ejemplo, en la parte central de la pantalla, pues teníamos con el código PP2, pues tenemos amenaza de ciberextorsión, que está aproximadamente por la mitad, ¿no? Y por el centro, pues tenemos coberturas relacionadas con ese evento, como pueda ser el asesoramiento de la extorsión, pues unos gastos de recompensa o un rescate. Ahí figura pues, que el 79% de las aseguradoras ofrecen un asesoramiento, un 7% gastos de recompensa y el 100% por los gastos de rescate. En el caso de que tengamos, si nos vamos abajo del todo, ahí tenemos la pérdida de beneficios como consecuencia de la modificación de precios por un ciberataque. Solo hay 2 aseguradoras que lo ofrecen. Si vamos moviéndonos por esa fila, pues veremos que hay un 50, lo que implica que de esas 2 hay una que ofrece pues unos gastos de asesoramiento y por otro lado pues decimos que el 100% pues cubren la pérdida de beneficios. Aquí, bueno, pues digamos que con la ayuda de los colores pues podemos tener una idea de cuáles son las coberturas pues, que nos podemos encontrar generalizadas en el mercado y cuáles no. El verde pues estaríamos dentro del rango del 80 al 100% y en ese rosa pálido pues estaríamos en el 0,20 y tenemos pues diferentes rangos que podemos ver en la parte superior de la tabla y que se encuentra en la póliza, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con que en muchos casos hay muchos ceros, pero es que bueno, pues igual tiene de poca aplicación pues coberturas de gastos de defensa si estamos hablando de una pérdida de beneficios, si estamos hablando de un daño propio, ¿no? Y por el contrario, pues bueno, pues nos podemos encontrar con que el tema de pérdidas de beneficios pues a lo mejor no tiene mucha aplicación en otras áreas del documento, ¿no? Pero bueno, que digamos que esto, conociendo los eventos que activan la póliza y por otro lado, pues activado un evento, pues cuáles son los diferentes servicios que podemos ofrecer. Lo tercero que nos haría falta para conocer el alcance de la póliza, pues sería pues analizarlas o conocer las exclusiones. Sí que quiero indicar que estos nombres que aparecen pues muy resumidos en las tablas, en el documento pues hay una ligera descripción de a qué nos referimos, con más detalle, ¿no? Vale, pues vamos a empezar a ver la transparencia siguiente, pues las exclusiones y para eso pues paso la palabra a Jesús, que nos va a hacer el comentario de las mismas, ¿no?
Buenos días a todos, buenas tardes ya. Muchas gracias por asistir a nuestra ponencia y por estar aquí con nosotros. Gracias a Juan por liderarnos, al grupo de trabajo completo y a la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros por la oportunidad de participar en este proyecto que hoy presentamos. Legal Risk Lab es un think tank de carácter colaborativo y abierto a todos los profesionales interesados en el análisis jurídico de los riesgos tecnológicos desde una perspectiva jurídica amplia, financiera, de gobierno y técnica sobre este tipo de riesgos. Desde el inicio venimos colaborando con la Asociación Española de Gerencia de Riesgos en muchos proyectos, entre otros el que hoy presentamos, y en paralelo estamos trabajando en otro proyecto denominado Managing the Future, que trata una serie de reuniones de carácter sectorial con el objetivo de realizar un paper sobre la situación actual de los riesgos, el desarrollo de las soluciones del futuro y la propuesta de elementos de gestión para gestionar estos riesgos de carácter macroeconómico. Conjuntamente con Agers, trabajamos con Global Shapers del World Economic Forum en el desarrollo de este proyecto al que también os invitamos. En cuanto al proyecto que hoy estamos presentando, Legal Risk Lab ha realizado un análisis pormenorizado y cualitativo de las delimitaciones y exclusiones que ahora mismo veis en pantalla de todas las pólizas que hemos tenido a nuestro alcance, que cubren la mayoría de las compañías de la industria. Así, hemos intentado establecer unos elementos y unos términos, unos límites de carácter objetivo entre todas ellas, para diferenciar y favorecer que haya una cierta homogeneización de los términos y los límites de nuestro sector. De esta manera, consideramos que permitirá esta homogeneización a las compañías diferenciarse conforme al valor añadido que cada una de ellas aporta y separarse de la restricción o la capacidad de la interpretación de cada uno de los condicionados y la cláusula concreta y la interpretación concreta sea más clara o no de cada una de las cláusulas, estableciendo límites claros y objetivos y de una manera homogénea para la mayoría del sector. Con ello, consideramos que se puede aportar una gran seguridad jurídica a todo el sector y garantizar la existencia de ese silent risk del que hablaban las anteriores ponencias y garantizar un producto de manera homogénea, por lo menos en los límites o en los términos esenciales del mismo. Nos parece importante y esencial en este punto definir unos términos y elementos que definan de forma objetiva y precisa circunstancias elementales del contrato de seguro, tales como el riesgo, el daño, los sujetos que intervienen en la provocación de ese daño y el objeto asegurado. En concreto, os animamos a leer todo el documento que presentamos hoy y esta parte sobre el análisis de las exclusiones, que nos parece la parte menos homogenizada en el sector y, en el fondo, una parte muy relevante de las pólizas. Y con nosotros participáis de la importancia de definir unos elementos objetivos y subjetivos de las pólizas de forma clara y, en la medida de lo posible, lo más homogénea posible. Y en concreto, aunque en el documento tenéis todas las apreciaciones, una a una de las exclusiones que aparecen en la pantalla, sí que quiero llamar hoy la atención sobre 4 puntos esenciales o que nos parecen de gran importancia. En primer lugar, nos parece importante abandonar conceptos controvertidos o cuya interpretación pueda estar sometida a una gran controversia, tales como hacker, pirata informático o activista, que aparecen con cierta habitualidad en las pólizas, para centrarnos en la relación que existe entre el sujeto causante del daño y la sociedad asegurada automadora. En segundo lugar, evitar conceptos que estén sometidos a una regulación o un régimen legislativo concreto cuando en la definición de la póliza no se vaya a someter o no se vaya a transponer esa definición del ámbito regulatorio y legislativo. Por ejemplo, tenemos enorme cantidad de ejemplos, entre otros la palabra terrorismo, las coberturas relativas al mismo, las patentes, la relación o mención de secretos empresariales, en la medida en las que las pólizas no encajan con la regulación que existe en estos términos y en estos ámbitos. Por ello, os proponemos centrarnos en elementos de carácter objetivo sobre el daño, intentar objetivizar el daño en la medida de lo posible y alejarnos de estos elementos de carácter controvertido. En tercer lugar, nos parece importante establecer criterios objetivos y homogéneos, como vengo diciendo, en relación con el conocimiento del evento o conocimiento del riesgo que pueda tener el asegurado o el tomador de la póliza. En la medida en la que consideramos desde un punto de vista muy restrictivo este carácter del conocimiento del evento, del inicio de la generación del evento, esto puede, un conocimiento o una apreciación muy restrictiva de este conocimiento
puede desincentivar la monitorización y la realización de actividades preventivas, donde el asegurado continuamente está vigilando sus sistemas de una forma diligente. Y al revés, incentivar a aquellos que no monitorizan sus sistemas de una forma tan continua. De manera que ese conocimiento del riesgo pueda convertirse en un riesgo para las compañías y desincentivar esa monitorización por parte del cliente. En relación con esto, desde luego consideramos que no se puede relacionar el conocimiento del evento o del hecho generador con las consecuencias económicas del asunto. Como todos sabéis, en este tipo de la naturaleza, de este tipo de siniestros, desde que se genera el riesgo, se genera la posibilidad de propagación del evento, se propaga el evento, se detecta hasta la determinación económica de las cantidades derivadas del asunto, puede pasar un término o un plazo muy prolongado. De manera que sería contraproductivo poder obligar al asegurado a que determine desde el primer momento esas consecuencias dañosas. Además, parte del valor añadido de estas pólizas, como bien ha contado Juan, son las coberturas de carácter de primera atención o de carácter casi preventivo. De manera que en aquel primer momento no se pueda determinar de una forma clara cuáles son las consecuencias económicas del asunto. Por otra parte, y el punto que nos parece esencial o más importante de todo nuestro análisis, es la posibilidad de subcontratar parte de los elementos o parte de la estructura o parte de la infraestructura de nuestros sistemas. En la sociedad actual, la cuarta revolución industrial ha provocado esta hiperconectividad y esta capacidad de que haya una gran cantidad de sujetos interconectados, de manera que la capacidad de subcontratar o de gestionar por parte de terceros parte de la infraestructura tecnológica es cada día mayor. De manera que en muchos casos no solo es una posibilidad, sino que es absolutamente necesario subcontratar parte de la infraestructura. Estaréis pensando todos en los proveedores de servicios de la sociedad de la información, en muchos ejemplos como el cloud, donde la externalización del mismo servicio, la externalización del titular de la infraestructura, además no solo puede ser necesaria y esencial, sino que disminuye el riesgo en la medida en la que se externaliza con proveedores que sean más profesionales o esenciales dentro de esos sectores. De manera que nos parece contradictorio penalizar al asegurado en la medida en la que externaliza y que gestiona sus sistemas a través de infraestructura cuya titularidad pueda estar en manos de terceros, pero que sean terceros más profesionales o más especializados en esos sistemas. De manera que proponemos, y esta es una de nuestras últimas conclusiones, la creación de listados, la proposición de proveedores de confianza donde no se penalice esta externalización y donde se eliminen estas exclusiones en la medida en la que se garantice que se está externalizando parte de la infraestructura con proveedores de verdadera confianza y garantistas. Por todo ello, os animamos a leer y a analizar con detalle este documento, este proyecto que os presentamos hoy con ilusión y que nos ha llevado tiempo y esfuerzo de analizar todo el sistema, todo el sector, una gran cantidad de compañías. Y os damos las gracias por estar hoy atendiéndonos. Muchísimas gracias a todos por permitirnos participar. Muchas gracias, Jesús. Pues nos queda una última slide y ya terminamos. O sea, la parte final de nuestro documento pues incluye, por un lado, una serie de recomendaciones a los responsables de contratar este tipo de póliza y, por otro lado, también una sugerencia a los asegurados. Pero nos vamos a centrar y muy deprisa en estas recomendaciones que hemos llamado 10 mandamientos del ciberseguro, ¿no? Me voy a detener solo en 2 o 3, pues vamos mal de tiempo. La primera de ellas pues hace referencia precisamente a la calma. O sea, estudiar estas pólizas lleva tiempo, es complejo y requiere además, yo creo que un contexto que permita la concentración. No basta con tener un marcador para ir subrayando lo más relevante, hace falta coger un papel y lápiz e ir escribiendo para realmente llegar a conocerlas, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que en la descripción vamos a acudir a definiciones y esa definición llama a otra definición, con lo cual el proceso de llegar a entender en detalle lo que hay es complejo, ¿no? Por lo tanto, pues sí, recomendamos el apoyarse en consultores, ¿no? Otra cosa que quería pues destacar es la importancia que tienen estas pólizas
también en el momento que tengamos una crisis, puesto que ofrecen muchos servicios de proveedores especializados en asuntos muy concretos y todos estos asuntos relacionados con la gestión del incidente, ¿no? Por lo tanto, pues tengámoslo en cuenta. No me canso de repetir lo que antes he dicho, el ámbito es fundamental llegar a entenderlo. Por llevar el tema a un extremo, porque muchas veces se ven las cosas mejor, yo podría tener todos mis servicios de mi sistema de información externalizados y, sin embargo, podría contratar una póliza cuyo alcance solo fuera los sistemas de información bajo el control del asegurado. Pues mañana voy a tener un incidente y no va a estar cubierto de ninguna manera en esa póliza. Del tema del dolo no hemos hablado y sí que es algo que me gustaría dedicar un par de frases, ¿no? El dolo, pues veréis que el 100% de las pólizas está excluido, ¿no? Sin embargo, la manera de excluirlo es distinto en unas pólizas que en otras. En una, pues oye, se excluye el dolo por parte del asegurado y en otra, pues lo que se excluye es el dolo de los directivos del asegurado. O sea, teniendo en cuenta que hay ocasiones en donde el ataque se realiza con la colaboración voluntaria de un empleado descontento, pues esta diferencia puede dar lugar a que el incidente esté cubierto por la póliza o no esté cubierto por la póliza, ¿no? Bueno, no quiero, hemos sacado un total de 10, no quiero, bueno, pues digamos, quitar más tiempo a las siguientes ponencias, con lo cual, oye, pues agradecemos el interés que habéis tenido escuchándonos y esperamos que haberos generado pues un interés para mañana cuando recibáis este documento, pues porque dediquéis un tiempo para echarle un vistazo. Pues muchas gracias.